Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28. La porción de la Escritura dice de la siguiente manera: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Qué hizo entonces Leví? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Padre precioso, que esta mañana podamos levantarnos ante el llamado que nos haces de seguirte, sin importar lo que tengamos que dejar, sino visualizando la bendición, Señor, de estar junto a ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, trae convicción por medio de tu palabra a nuestra vida. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? El llamamiento de Jesús al decir sígueme manifiesta una perspectiva profunda de lo que involucra esta invitación. Analizando las Escrituras, esta mañana presentaré 5 características de lo que involucra el significado del llamamiento sígueme, que al concluir el tema, deseo que el Espíritu Santo nos estimule a seguir a Cristo con la misma intensidad y significado con que nos invita a este llamado. Sígueme. El cristianismo de hoy se ha desvalorizado. El llamado de seguir a Cristo se ha tomado con poca seriedad. En estos tiempos es muy fácil llamarse cristiano, pero muchas veces esta palabra no tiene mucho peso en nuestra sociedad. Ser cristiano es mucho más allá de decir lo que lo soy o que me lo inculcaron. Esta contingencia realmente sacó a la luz quienes verdaderamente siguen a Jesús. El día de ayer miraba como un joven frustrado decía: ser cristiano es difícil. Y le comentaba a sus demás compañeros jóvenes: les recomiendo no ser cristianos porque es difícil. Esta frustración de él salió solo porque su pastor le preguntó por qué no había ido el domingo anterior a la iglesia. A lo que el joven muy fúrico respondió: pues toda la semana estudio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No tengo tiempo para mí mismo ni para hacer deporte. Por eso no fui a la iglesia. El pastor le orientó sobre su vida espiritual, a lo cual este joven se molestó. Realmente este joven no se había dado cuenta de lo que significa seguir a Cristo. Cualquier persona que tome en serio sus convicciones debería de preguntarse: ¿qué significa seguir a Cristo? La primera característica que involucra esta palabra que dice Jesús, sígueme, es que nos identifica con Él. Mencionaré 3 términos que nos identifican con Él. Discípulo, porque somos enseñados, moldeados, transformados por Él. Cristianos, por la pertenencia, y siervos en cuanto a nuestra función. El primer término de discípulos es que nosotros nos sometemos a sus enseñanzas, somos guiados por Él, somos instruidos por Él. Por eso los discípulos de Jesús los identificaban por su forma de hablar. Tú eres de los que andan con Jesús. La Biblia nos indica que en el uso de la palabra discípulo puede tomarse de diferentes maneras. En el sentido más amplio incluía a todos los que profesaban seguir a Jesús, no solo los que oían las enseñanzas, sino las que se sometían a ellas. Discípulo describe a aquellos que poseen los requisitos de una devoción estricta hacia su Salvador. Ellos eran llamados por el Señor mis verdaderos discípulos. Un discípulo no es meramente uno que aprende,
sino que uno que imita a su maestro. Esto implica que la persona no solamente acepta las opiniones del maestro, sino que también las practica. Discípulo es uno que está en total y completamente sometido a la persona de Jesucristo y a su palabra, reconociendo el derecho de Él sobre uno mismo, donde uno ya no puede disponer de su propia vida, sino de aquel por el cual le ha llamado, sígueme. Un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad a Cristo, que lleva fruto y trabaja para conservar ese fruto. A esto llamaríamos definición funcional del discípulo. El estilo del discípulo de hoy no tiene mucha aceptación. Rendir la propia vida, sacrificarlo todo por Él, es algo que no es nada atractivo para la carne, como el joven de la ilustración. Nuestro estilo de vida fácil, la comodidad o el deseo de agradarnos a nosotros mismos siempre va a ser contrarias al espíritu del discipulado. El segundo término que nos identifica con Él tiene que ver con cristiano. Esto habla sobre la pertenencia. El libro de los Hechos dice que reconocían que estaban con Él. A los seguidores de Jesucristo se les llamó cristiano por primera vez después de 10 o 15 años posterior al inicio de la iglesia, porque antes se les conocía como discípulos, ahora cristianos, porque lo identificaban como el discípulo de Cristo y lo asociaban con Él. Para algunos, ser cristiano puede ser tomado como algo cultural o tradicional, como un título nominal o hereditario de una experiencia religiosa pasada. Esto es lamentable porque este concepto está por muy debajo de lo que el cristianismo debe ser desde la perspectiva bíblica, porque cristiano es aquel que sigue de manera incondicional a Cristo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Este seguimiento incondicional, por eso nos identifica como forasteros o extranjeros, porque estamos de paso en este mundo. Pero también cristiano tiene el término de creyente. Alguien que constantemente cree, es un creyente activo las 24 horas del día, no solamente cuando le convenga creer, sino que sabe a quién está siguiendo. Cuando nosotros nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal misma, se cimentan en Jesucristo. Ser un creyente es un sello predominante que enfoca justamente a la principal piedra de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Además de discípulo y cristiano, también está un tercer término que nos identifica con Él, y es el de siervo. La ilustración perfecta es de Jesús en San Juan 13:5, cuando le lava los pies a sus discípulos y les preguntan: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Maestro y el Señor, les he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavarse los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo les he hecho a vosotros, vosotros también hagáis. Jesús no va a pedir algo que Él no haya enseñado o no ejerció o haya experimentado. Pablo dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él se despojó de todo, se humilló y expuso su propia vida. Por lo tanto, el servicio que Él ejerció lo llevó a rendirlo todo por nosotros. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir, y nos invita a imitarlo. Pero también el enlace del siervo que nos identifica con Él es que el siervo no hace lo que uno quiere, sino la voluntad de aquel que nos ha invitado. Jesús mismo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Además de identificarnos con Él como primer característica de seguirlo, la segunda característica que lo involucra en el significado del llamamiento sígueme tiene que ver con la posición.
Es triste cómo se han levantado en estos tiempos y no es tan nuevo. Movimientos con jerarquías espirituales distorsionando las escrituras. Llámenme apóstol o llámenme profeta. Ahora está el movimiento de los arcángeles. ¿No se han dado cuenta que seguir a Cristo también los ubica en una posición? Jesús nos ha llamado esclavos, nos ha llamado siervos. Mateo 10:24, Jesús dice, el discípulo jamás será mayor que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Aleluya. Y en estos tiempos sigue habiendo disputas. Es que yo sigo a Cristo, yo estoy en la alta jerarquía, tú vas más para abajo. No, amado hermano. En Lucas 22:24 también hubo disputas entre los discípulos. ¿Quién sería el mayor? A lo que Jesús les responde: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y Jesús utilizó una metáfora para decir que le seguimos, pero somos sus siervos, somos sus esclavos. Las traducciones en la Biblia, en lugar de doulos esclavos, utilizan la palabra siervos. Las obligaciones entre el esclavo y el siervo tienen una distinción crucial. A los sirvientes se les contrata, a los esclavos se les posee. A los sirvientes es que ellos tienen libertad para elegir con quién trabajar, pero el esclavo no tiene libertad, ni autonomía, ni derechos. ¿Por qué entonces se tradujo este término de esclavo a siervo? Precisamente por los estigmas conectados con la esclavitud, para evitar confusiones, porque representaba a alguien con cadenas físicas o en prisión. Pero cualquiera que fuera el razonamiento, el evangelio no es una simple invitación a ser un asociado con Cristo. Es un mandato a convertirse en un siervo, en un esclavo del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento refleja esta perspectiva de someternos a Cristo completamente, no como siervos contratados o empleados espirituales, sino como quienes pertenecemos por entero a Él, y se nos pide obediencia sin preguntas y seguirle sin reclamos. Nuestra esclavitud a Cristo tiene implicaciones radicales por cómo pensamos o cómo vivimos. Se nos ha comprado con un precio muy alto. Pertenecemos a Cristo. Somos parte de un pueblo para ser su posesión propia. Jesucristo es nuestro amo. Un hecho que reconocemos cada vez que le decimos Señor. El cristianismo verdadero, por lo tanto, no es sumar a Jesucristo a nuestra vida, más bien es dedicar mi vida por completo a Él en sometimiento enteramente a su voluntad y procurar agradarle por encima de todo. Ser cristiano es ser discípulo, ser esclavo de Cristo. Fuiste comprado, te debes, no tienes derecho ni de siquiera a reclamar. La tercera característica de lo que involucra el significado del llamamiento sígueme tiene que ver con el costo. Jesús advierte a todos los que pensaban hacerse sus discípulos que midieran el costo antes de tomar una decisión de seguirle. Porque el costo es un compromiso perpetuo, como el matrimonio hasta que la muerte nos separe. No es un compromiso a medias. Y además que nuestro amado es siempre fiel y nunca falla. En Mateo 8, del 18 al 22, ilustra que cada uno puso una excusa para seguirle, porque se dieron cuenta que era demasiado lo que tenían que dejar para seguir a Jesús. Ellos antepusieron las comodidades. Jesús le dijo: ¿quieres seguirme? No tengo nada que ofrecerte en esta tierra. Y mejor se dio la vuelta. Otro antepuso sus prioridades. Permite que vaya primero y haga esto, dejando seguir a Jesús en segundo término. O los afectos que narra Lucas 9, del 57 al 62. Te seguiré, pero deja que me despida. Lo haré, pero en un momento más futuro.
No lo haré en este momento porque todavía tengo afectos por los cuales tener que despedirme. Y Jesús responde: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si me vas a seguir, no es tiempo de dar vuelta atrás. Continúa el camino que te he trazado y no des marcha atrás. De hacerlo, no has sido apto para poderme seguir. Jesús llama a sus discípulos, a los primeros 4 en Marcos 1 del 16 al 20, diciendo que estos 4 discípulos dejaron sus redes y los siguieron. Otros dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y le siguieron. Este otro que leímos al principio de la lectura bíblica se levantó del banco de los tributos, dejó todo y siguió a Jesús. Esto es un gran costo, es sin reservas. Tengo que levantarme y seguir a Jesús sin reservas. ¿Hay algún costo que te está dando a ti problemas para seguirle? Es tiempo de soltarlo y decirle: quiero seguirte, Jesús, hasta el final de mis días. Que el cristianismo que estoy viviendo me cueste al seguirte. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 9:23 y a la multitud que estaba presente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El costo de la negación a mi yo, a mi carne, a mis prioridades, a mis propios deseos, para que sea Él el primero en mi vida, Él el primero en mis pensamientos, Él el primero en mis acciones, Él el primero en todas las decisiones. Ya no voy a ser yo mismo, sino ahora la vida de Cristo en mí. Toma tu cruz. Es un instrumento de dolor y el sentenciado tenía que cargarlo. Toma tu cruz, como yo he tomado tu cruz para llevarla al Calvario, pero ahora toma la tuya. Esto nos hace ver que tenemos que darlo todo por Él. Jesús le dijo a Pedro: ¿tú darías tu vida por mí? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Pedro le dijo: si me es necesario morir contigo, no te dejaré. Que estas fueran nuestras palabras: Señor, quiero morir por ti, voy a entregar mi vida por ti, voy a tomar esta cruz cada día. La iglesia primitiva supo tomar esa cruz al ser perseguida, al ser muerta frente a las fieras, crucificadas, quemadas y ante muchas otras tribulaciones. Ahora nosotros, lo que nos cuesta es doblegar la carne. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos ayudará en nuestras debilidades, para crucificar mi yo cada día y sea Cristo en mí en todo tiempo. Un verdadero cristiano siempre está luchando contra el pecado y tratando de parecerse cada vez más a Cristo, tratando de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sígame, dice el Señor. Lleva mi yugo, porque ligera es mi carga. Sígueme, exige toda tu vida. A lo mejor estás cansado. A lo mejor seguir a Jesús te ha costado mucho y ya no puedes más. Vienen frustraciones, vienen luchas contra tu vida. Pero me gusta saber que este costo tenemos también que pagarlo. Jesús le dice en la visión al profeta cuando tenía que ir con Pablo, en Hechos 9:16, le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mí. Y aún Pablo se goza al decir: traigo las marcas del Señor sobre mi cuerpo. Es verdad, seguir a Jesús costará mucho. Seremos aborrecidos, seremos perseguidos, pero vale la pena pagar el precio. La cuarta característica de lo que involucra el significado del llamamiento sígueme tiene que ver con las evidencias. La evidencia interna, San Juan 8:31. Jesús dijo: si vosotros permanecen en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Si realmente estamos siguiendo a Jesús, debería la palabra de Dios permanecer en nuestros corazones. No es lo mismo tener una Biblia a someternos a ella. No es lo mismo opinar sobre de ella que tener convicción sobre de ella. Permanecer en la palabra nos instará a seguir adelante, porque la misma palabra de Dios forjará en nosotros la fe. No es posible permanecer sin la palabra. Por eso muchos se debilitan y no vuelven al camino, porque no han permanecido en ella. Permanecer en la palabra entonces forja nuestra fe, produce frutos en nuestra vida. San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es una forma de evidenciar la palabra en nuestra vida, mostrando el fruto que produce ella en nosotros. Permanecer en la palabra hará que perseveremos hasta el fin, porque conocemos nuestro futuro. El que permanece en la palabra, siguiendo a Jesús, sabe hacia dónde se dirige. Si dijo Jesús, sígueme, Él es el camino, por lo tanto, vamos hacia el Padre. La evidencia externa, San Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Este amor logra que nos sirvamos los unos a los otros, que nos toleremos los unos a los otros, que hay perdón entre los unos y los otros, que nos animemos los unos a los otros, pero también que participemos en la edificación de los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. La última característica de lo que involucra el significado del llamamiento sígueme tiene que ver con el cumplimiento de la encomienda. Id por todo el mundo y haced discípulos. Si me sigues, entonces harás discípulos. Si me sigues, entonces estás en la encomienda, trabajando en ella. Haced más discípulos. En Hechos nos habla el testimonio de la iglesia, que iban predicando el evangelio y la multitud reconocían que ellos habían estado con Jesús. El mundo necesita saber a quién le pertenecemos y hacer discípulos a donde quiera que vayamos. El domingo pasado estaba evangelizando a una familia y mientras platicaba con ellos, el hombre dijo: ¿es usted cristiana? Sí, señor, lo soy. Ellos tienen que ver el testimonio cuando lo publicamos, pero no solamente cuando lo hablamos, sino cuando lo vivimos, porque somos imitadores de Él. La palabra moldea mi vida y a veces sin hablar, el mundo tiene que saber, que identificarnos que somos cristianos. Hacer discípulos no es fácil. ¿Usted estaría satisfecho que alguien imitara su vida así como la lleva? Debería de serlo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y era precisamente porque la vida de Cristo estaba en él. Cuán necesario es que mientras sigamos, hagamos discípulos. Es precisamente esta encomienda al seguirle. No nos dicen vayan y hagan pastores, vayan y hagan maestros, vayan y hagan líderes. No, vayan y hagan discípulos. Es decir, que muchos sigan a Cristo, que el mundo pueda encontrar este camino. Seguir a Cristo va mucho más allá de nombrarnos cristianos o pertenecer a una organización o congregación. Ser cristiano y seguir a Cristo va mucho más allá solo congregarnos o seguir una transmisión.
Esta mañana, a través de la palabra hemos reflexionado que seguir a Cristo es identificarnos con Él como sus discípulos, como nosotros que lo imitamos, como cristianos que le pertenecemos y como siervos que trabajamos para Él. Seguir a Cristo es saber cuál es nuestra posición. Somos suyos, somos sus siervos, somos sus esclavos. Seguir a Cristo es tomar en cuenta que hay que pagar un costo, negarnos cada día y tomar esa cruz para seguirle. Seguir a Cristo es evidenciar con nuestra vida y con cada día que le seguimos. Seguir a Cristo habla de nuestra permanencia en el camino, dando fruto y amor al caminar sobre de Él y manifestarle nuestro interés de estar cerca. Seguir a Cristo mientras andamos es hacer más discípulos. Tomemos en serio esta invitación. Sígueme. Permite que el Espíritu Santo estimule tu corazón a seguir a Cristo con la misma intensidad y significado con la que te dice hoy: sígueme. Seguirle, amado hermano, traerá recompensa. Marcos 10:28, Pedro comenzó a decirle a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado esto o aquello que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Seguir a Cristo traerá su recompensa, porque al final dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No podemos entrar en el gozo del Señor si no le seguimos. Jesús hoy te dice: sígueme, ven, te invito. Quizás digas: te he defraudado, Señor, le he fallado muchas veces y me he comprometido a un sinfín, pero no he podido lograrlo. Yo también me he frustrado. Muchas veces me había resistido y había menguado mis fuerzas, pero no hay nada más satisfactorio que voltear de nuevo al llamado del Señor diciéndote: sígueme, ríndete a Él y toma en serio su llamado y haz un compromiso. Dile esta mañana: Señor, quiero seguirte hasta el fin del mundo. Ponte de pie, por favor. Seguirle es la decisión más importante y te aseguro que jamás te arrepentirás. Síguele sin reservas, con un compromiso total y perpetuo, y decir: Señor, perdón, porque no había tomado tan en serio la dimensión de tu llamado.